5 rangos. Pero sucede que parece ser que usted solo escogió 5 muestras de las 40 muestras que se recogieron. ¿Siempre se va a hacer ese procedimiento o esas muestras eran la unión de varias? No, las 5 muestras son 5 muestras reales. La muestra 1, la 2, la 3, la 4, 5. Esa es la que se corta. Y ya después lo que se hace es una integración de muestras. Eso es para no llevar muchas muestras al horno. Solo se hace una mezcla. Como es del mismo potrero, se hace una mezcla y en función de esa mezcla de las 5 muestras, sacamos una submuestra. Y de esa submuestra es la que sacamos la materia seca. Y de ese porcentaje de materia seca, pues lo referimos a los 5 puntos de muestreo y ya trasladamos el rendimiento, ¿verdad? En Y a materia seca. ¿Sí? Ahí estamos, eso era lo que tenía duda. Gracias, ingeniero. Sí, hoy sí ya te quedó más claro, ¿verdad? Sí. Sí, ahí estamos. ¿Sí? Gracias. Vean, otra manera de hacerlo, nosotros en el trabajo lo hacíamos, ¿verdad? Porque muchas veces enviaba técnicos en moto a las fincas y miraba que las balanzas se descalibraban un poquito. Entonces lo que hacíamos era lo siguiente, ellos venían, muestreaban y se llevaban las 5 muestras a la oficina, ¿va? ¿Ya? Entonces, obviamente no sacábamos peso inicial, ¿ya? Ya se dieron cuenta, no sacábamos peso inicial. Lo que hacían ellos era que desde que llegaban, se llevaban las 5 muestras de campo. Como no llevaban al campo, porque a veces se iban en moto, ¿verdad? Entonces, para no, porque sí nos afectaban las balancitas esas analíticas, entonces se iban y se llevaban las 5 muestras. De regreso, habían hasta 15 muestras porque llevaban 3 muestras 5 muestras de 3, por ejemplo, de 3 potreros, ¿verdad? Entonces llegaban y las identificaban, las picaban y las metían al horno. Lo que hacían ellos ahí era sacar materia seca directa de cada punto muestreo, que también se puede, ¿verdad? Llegaban a peso constante. ¿Qué perdíamos ahí? El porcentaje de materia seca, ¿verdad? Lo que se perdía ahí era no teníamos el porcentaje de materia seca, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando no tenemos en el campo, por ejemplo, eso lo hacíamos muy raras veces porque no me gustaba perder el porcentaje de materia seca del pasto, porque ya en un informe se requiere, pero habían veces que se lo permitíamos porque, ¿verdad? No teníamos, a veces había mucho compromiso, entonces los técnicos se quedaban y les decía, bueno, vayan en moto, sacan las muestras, ¿verdad? Y obviamente no hay pesos. Pero de ese potrero teníamos porcentaje de materia seca del muestreo anterior, ¿verdad? Porque era un muestreo bastante intensivo, ¿verdad? Regularmente, porque era un estudio que estábamos sacando. Entonces, obvio, lo hacíamos también porque el horno que nosotros manejábamos tenía capacidad como para unas casi las 1000 muestras, ¿no? Entonces, no teníamos ese inconveniente ni de horno, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, llevábamos a materia seca todita las muestras cuando hay el inconveniente de pesarlas en su momento, ahí en el campo. Llegábamos a peso constante y ese era el peso de materia, de materia seca. Como no teníamos materia verde, entonces perdíamos el porcentaje de materia seca, pero sí teníamos el rendimiento de materia seca del pasto. No sé si me doy a entender con eso. Esa es una estrategia que utilizábamos, ¿verdad? Como les digo, casi no me gustaba utilizarla. Era cuando realmente de repente no había un carro disponible para los muchachos porque andaba en otro lado y yo tenía reuniones, no estaba allá. Entonces no había otra salida, sino que programábamos y dejábamos, ¿verdad? Esa parte, que también se puede hacer, porque usted al final lo que le interesa es la materia seca, ¿verdad?
Entonces llegaba a materia seca total de cada uno de los 5 puntos de muestreo, ¿verdad? ¿Les queda claro esa parte, chicos? Para reforzar la práctica de ayer, jovencitos. ¿Por qué les lo menciono? Porque más de alguna vez, a veces le toca a uno, ¿verdad? Tomar ese tipo de estrategias. ¿Oye? Bueno, vean. Hoy vamos a platicar sobre, si Andy tiene ahí la mano levantada, por favor. No, ingeniero, era que estaba todo bien. Ah, va, muy bien, muy bien. Bueno, Jordi, Vinicio, a ver. Sí, realmente tendrían que trabajar en función de 16 potreros, ¿verdad? 16 potreros era el resultado, ¿verdad? Bueno, voy a revisar sus documentos y en función de eso, pues, califico y les explico esa parte cuando llegue a la unidad, a la práctica 4, oye, ¿verdad? Ahí tenían que cranear bastante, ¿verdad? Ya con esto que van a ver hoy, con el ejercicio que vamos a ver, ¿verdad? El día lunes, miércoles hacen otro ustedes, ¿verdad? Ya van a ir llegando a la práctica 4 y en la práctica 4 pues les explico esa parte de lo que se tenía que hacer ahí, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? Matemáticamente era sencillo, pero había que hacer algunas enmiendas, ¿verdad? Por el sistema de pastoreo que estábamos trabajando. Los que llegaron a 16 potreros, ¿verdad? Tienen, pero no hicieron el análisis porque ahí lo que había que hacer era, la respuesta realmente correcta era 16 potreros, pero había que cambiar el área del potrero. Había que trabajar con el 50% del área del potrero, porque si no, ¿verdad? Había más disponibilidad de lo que el ganado consumía. Y como me estaban diciendo que trabajara 2 lotes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los que redujeron que muy buena estrategia, ¿verdad? Bueno, 3 días de periodo de ocupación de cada lote. No eran 4 porque se pasaba, ¿va? Entonces trabajaron 3 días de ocupación de cada lote, eran 6, muy bien. Pero realmente cada lote tenía 4.42 días de periodo de ocupación. Ahí ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, si ustedes, de una vez se los explico, si ustedes bajaban a 2 días el periodo de ocupación de cada lote, les daba 16 potreros. Pero al bajar a 2 días el periodo de ocupación de cada lote, el requerimiento lo bajaban al 50%. Por lo tanto, como les daba 16 potreros, y si trabajaban un lote, algunos han de haber trabajado un lote, les daba 8 potreros. Con 4.16 hectáreas de área de pastoreo. Entonces, para llegar a 16 potreros, obviamente yo tenía que partir en 2 cada potrero. ¿Por qué? Porque si no me duplicaba la disponibilidad y los lotes no se movían. Los lotes eran los mismos. El consumo era el mismo. ¿Verdad? Si dividían los lotes, iba a incrementar mi número de potreros. Y yo tenía capacidad para 4.42 días para ese lote de manera conjunta. ¿Qué pasa si lo separaba? Al separarlo duplicaba el número de potreros, duplicaba el área, ¿verdad? Entonces ya no tenía yo 4.42, ya tenía como para 9 días si duplicaba el área. Al reducir el periodo de ocupación de cada lote a 2, le dio 16 potreros, algunos lo han de haber hecho. Pero ahí el análisis era de que se tenía que reducir al 50% el área del potrero. ¿Cómo califico esto? Los que llegaron a 18 potreros, pero no redujeron el área, tienen 7 puntos. Si tienen digamos, creo que fue
el informe también. Bueno, ¿por qué? Porque se trabaja en informe y se trabaja, ¿verdad? El ejercicio, ¿verdad? Si salieron bien, ¿verdad? En el informe de práctica, ¿verdad? Y digamos, llegaron a 16 potreros y no hicieron esa integración, tienen 7 puntos, ¿verdad? Así se califica. Los que trabajaron 8 potreros no tienen 7 puntos, ¿verdad? Porque se debían de haber trabajado dos lotes, ¿ya? Tienen 6 y así, dependiendo pues, porque también pues hay que considerar el informe de práctica, no solo el ejercicio, ¿verdad? Así es como calificamos esa práctica. No he visto ningún documento, solo los bajé, ya los tengo integrado en la carpeta. Mañana califico y les doy sus resultados pues en la siguiente práctica hoy. Pero me imagino que han de haber hecho buenos análisis ahí, ahí van ganando sus puntos. No se preocupen, ¿verdad? Es un ejercicio que el objetivo que lleva es que usted venga y analice, integre todo, carga animal, capacidad de carga, presión de pastor, todo lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Y también la fórmula de cómo determinar el número de potreros. Pero en función de la disponibilidad y la presión de pastoreo, usted se tenía que dar cuenta que al dividir los lotes, le incrementaba el número de potreros, le incrementaba el área. Y si tenía 4.42 días, iba a tener más disponibilidad que el ganado que tenía ahí, ¿verdad? Entonces, al bajar a 2 días del periodo de ocupación, ¿verdad? Por cada lote, el número de potreros se incrementaba a 16, está bien, pero tenía que analizar que la disponibilidad se le duplicaba, ¿verdad? Por eso se le duplicaba el área. Y como no tenía la instrucción de ajustar la carga animal, ¿verdad? De comprar o vender el ganado, usted tenía que venir y interpretar, de decir, bueno, sí, lo ideal son 16 lotes, pero hay que partir en 2 cada uno de los potreros, ¿verdad? Esa es la parte, ¿verdad? Bueno, ahora la unidad 8 es manejo, utilización de forrajes y sistema de pastoreo. Para esto necesito que saquen, por favor, ¿verdad? Y vamos a regresar acá, ¿verdad? Su documentito. Este documento que les compartí, ¿verdad? En PDF, que es lo que es la guía del curso. Y se ubican en la unidad número 8. Lean, por favor, la unidad número 8. Les doy 15 minutos para que realicen la lectura e interpreten lo que está ahí. ¿Qué es manejo en potreros? ¿Verdad? ¿Cuáles son las variables que un productor o que un técnico puede manejar en una finca? ¿Qué son las leyes del pastoreo racional Boysen? ¿Cuáles son los diferentes sistemas de pastoreo que se tienen? Eso está ahí. Y péguenle un pequeño análisis, ¿verdad? A los cálculos que ahí son bien sencillos. Cuéntenme. El documento que están leyendo y que han venido, espero, leyendo desde el principio, ¿verdad? Ahí están las 10 unidades del curso. Les ha servido como guía, porque nada más es una guía, ¿verdad? Tendrá, como les dije desde el inicio, un 15 o un 20, 25% del contenido del curso. Lo demás, pues, obviamente está en lo que platicamos, está en los documentos de apoyo, está en las presentaciones, ¿verdad? Pero dígame, ¿les ha servido este documento? ¿Cómo han visto, digamos, que ese documento nos ha ido sirviendo de guía? ¿Qué les ha parecido? ¿Han encontrado información que responde a las expectativas que ustedes traían para este curso? A ver, ¿les ha apoyado ese folleto? Sí, la verdad sí, porque, o sea, explica las cosas detalladamente. Ahí, por ejemplo, si uno tiene una duda, cabal ahí en el folleto lo puede consultar porque ahí lo explica detalladamente. Y está bien que nos mande por donde usted seguía hacer
las presentaciones, porque si, por ejemplo, nosotros nos quedamos con alguna duda de la presentación, lo buscamos en el folleto y ahí se encuentra. Ahí se encuentra parte, ¿verdad? Porque tampoco podemos pretender que esté todo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera hacer un comentario sobre la primera pregunta? A ver. ¿Alguien más que nos quiera hacer otro comentario sobre la primera pregunta? ¿En qué les ha ayudado el ir dando seguimiento a esta parte? ¿Les ha facilitado o se los ha complicado? Cuéntenme. A ver. Ingeniero, pues por Sí. mi parte, pues me ha ayudado, ¿verdad? Ya que como a veces nos comentan que en internet aparecen cosas, ¿verdad? Que uno no sabe si son ciertas o no. Ajá. Entonces, bueno, tal vez encuentro algo en internet y vengo al documento y buscar si es cierto o no. Aunque como usted menciona, no está todo, ¿verdad? Pero las cosas generales sí aparecen. Sí, lo que yo les recomiendo también, básense también en las presentaciones y todo, ya tienen un buen fundamento para buscar, porque también en internet hay buena información, no toda, pero también hay buena información, ¿verdad? Entonces, pero hay que saberla buscar y seleccionar, por eso es que tienen ahí la base. Bueno, entonces ahora entremos ya a la parte de desarrollo de la unidad. Cuéntenme, ¿cómo explican ustedes el manejo de forrajes? ¿Qué es para ustedes? Ahí está descrito. ¿Qué es manejo? ¿Verdad? En el documento. Explíquenme ahí ustedes. ¿Cómo definen esa parte de manejo? ¿Cómo pueden explicar esa parte? Manejo, dice. ¿Sí? A ver. Comencemos, pues. ¿Sí? Manejo. Pues el manejo, ingeniero, yo lo tengo designado como el tratamiento que se le va a dar para buscar que produzca de la mejor manera, que sea eficiente y que nos salga bueno. Que tengamos una muy buena productividad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Después de leer eso, manejo, que es una definición que integra varios factores, ¿verdad? A ver, ¿qué es manejo para ustedes? Ujú. Ujú. Muy bien, sí, y ya es una definición mucho más integrada, integra todo, ¿verdad? O sea, una respuesta del pasto a una muy buena respuesta del animal que nos permite inclusive conservar el recurso suelo, ¿verdad? Porque tenemos que pensar y es el sentido que le hemos dado al curso, ¿verdad? O sea, conservar, ¿verdad? Nuestro ambiente, conservar nuestros recursos, ¿sí? Entonces, buscar un enfoque sostenible de producción y sustentable en el tiempo, ¿verdad? Que se consolide, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? Así es como tenemos que manejar las fincas. Y esta parte, ¿verdad? Nos permite integrar todo eso, todos los diferentes, ¿verdad? Componentes de un sistema. Entonces, por eso es de que muchas veces el manejo agronómico de un tomate que ustedes están viendo ahorita en hortalizas, ¿verdad? Que lo describen, luego anotan ahí
¿verdad? Que la siembra, que la elaboración de pilones, que el trasplante, que todo, ¿verdad? Pero este es un poquito como más complejo, porque tienen que manejar el pasto y tienen que manejar el animal en función, de una manera integrada, en función de qué? De encontrar, ¿verdad? Un mayor rendimiento del sistema finca, ¿verdad? Hay que ver qué sistema utilizamos. Si es doble, si es producción de leche, si es doble propósito, si es, ¿verdad? ¿Qué objetivo? ¿Verdad? Si es una ganadería especializada. ¿Verdad? Y en función de eso, usted va también a hacer lo que hoy vamos a platicar un poco de los famosos sistemas de pastoreo. A ver, ¿qué nos dice la primera ley? ¿Y cómo influye en la respuesta de los pastos? Dígame, por favor, los quiero así, dinámicos, ¿verdad? A ver, ¿qué nos dice la primera ley? ¿Y cómo influye en el manejo de los pastos? Vamos, por favor. Participemos, chicos. Ya. Muy bien. Gracias, Benito. Sí, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hemos aprendido en todo este recorrido que llevamos sobre el periodo de ocupación de los pastos, que está relacionado con el tema de hoy? A ver, ¿qué hemos aprendido? Sobre el periodo de descanso sería la primera ley, el periodo de descanso, ¿verdad? En todo ese recorrido que hemos hecho desde la primera práctica, hemos hablado de todo esto, ¿verdad? Muy bien, Vinicio. Dependiendo la especie y dependiendo el hábito de crecimiento del pasto, hicimos 3 divisiones, ¿se recuerda? Los estoloníferos, los decumbentes y los amacolladores, y rápido sabemos la capacidad de carga esperada y el periodo de descanso que le podemos dar. Relacionado en función de qué? De esta base de las leyes del pastoreo racional Boyce, ¿verdad? Bueno, la segunda ley, ¿a qué se refiere? ¿Y cómo influye en el manejo de los pastos y también en la respuesta animal? La segunda ley abarcaba lo que es el periodo de ocupación, donde el animal, el ganado va a ocupar el potrero que se está alimentando. Y en sí va a afectar el manejo en que se puede sobrecargar el dicho potrero y podría producir deficiencias. Bien. Se puede sobrecargar, excelente. Por eso es que en la práctica ustedes tenían nada más como 4.42 de días de periodo de ocupación, ¿se recuerdan? Eso les dio, me imagino, en su resultado, ¿verdad? Entonces, en función de eso, de la disponibilidad, ¿verdad? Que tengo en un potrero, voy a asignar mi periodo de ocupación. ¿Ya? Y en función de eso también, lo que han estado acostumbrados, voy a regular mi carga animal. A lo mejor tengo más carga animal de la capacidad de carga. O a lo mejor estoy subutilizando mis potreros. Tengo menos carga que la capacidad de carga. Por eso es necesario la tercera práctica y aprender a muestrear para ser exactos en manejar adecuado y hoy, ¿verdad? Aplicarlo a todo este manejo, ¿verdad? Y hacer los sistemas digamos, de pastoreo, que es a lo que vamos. Ahora bien, sigamos con la tercera ley. ¿Qué nos indica la tercera ley? ¿Y cómo lo relacionamos con el manejo de los pastos? A ver.
Chicos, vamos. Sobre lo que leí, Inge, Ujú. si no estoy mal, la tercera ley hablaba sobre las divisiones sobre las divisiones que se le hacen a los atos, a Ajá, los potreros. muy bien. Ingeniero, Sí, yo entendí también de que será más que todo se trataba sobre la exigencia alimenticia que el animal va a tener, dependiendo de en qué etapa esté, si lo podemos ver así, si está produciendo leche, este va a tener una exigencia alimenticia distinta a uno que no está, que tal vez está gestando. Entonces, debido a esto, los de mayor exigencia deben ingresar antes al potrero para aprovechar ese pasto que está en su mejor punto. Y ya los otros van después de este otro lote. muy bien. Gracias, Brandon. Parece que era verdad. Y también aquí nos dice Naidelin, nos dice, yo considero que, dice, a mi entender, yo entendí dice, que es la división de datos en función de la exigencia alimenticia de los animales. Muy bien. ¿Se recuerdan que en la primera unidad hablábamos que es importante dividir el acto precisamente para facilitar, primero, la alimentación y segundo, ¿verdad? Evitar muchas veces, ¿verdad? Problemas inclusive de contaminación de endoparásitos y ectoparásitos en el ganado. Cuando manejamos sobre todo terneros, ¿verdad? Con ganado adulto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer que una adecuada división del hato, ¿verdad? Una adecuada división, ¿verdad? De lo que es el hato. Bueno, y entonces, ¿cómo? A ver, Germán Elías Garrido, ¿cómo relaciono yo esta tercera ley con el manejo de los pastos? Ya con estas tres leyes que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esa integración con el manejo de los pastos? A ver, ¿y qué nos permite, verdad? Ya hasta haber llegado hasta este momento con el análisis de las tres leyes, ¿qué me permite, verdad, a mí, verdad, facilitarme para implementar un sistema de pastoreo? Vamos a ver. Es como primer punto, o sea, ser más eficientes, tener una buena alimentación sobre nuestro ganado, porque por ejemplo, creo que en esa ley dice que se va turnando de las que producen mejores cosas, por ejemplo, mejor leche y así sucesivamente hasta llegar a las menos nutritivas. Y digamos, organizando bien esto, podemos como que aumentar el rendimiento del pasto y que siempre esté en su estado, o sea, de alto rendimiento para comer y de mejor calidad. Con estas tres leyes, ¿ustedes qué pueden hacer? Recuérdense de aquella formulita. ¿Cuál es la fórmula del número potreros en un sistema de pastoreo? A ver. Era periodo de descanso dividido número de lotes y no recuerdo qué va así. A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Mm? Más cuántos lotes vamos a tener. Muy bien, ¿verdad? Periodo de ocupación, periodo de descanso, periodo de ocupación por lote, más número de lotes, ¿verdad? Entonces, con esas tres leyes ya podemos encajar esa parte, ¿ya? Entonces, ahí dice Garrido en el chat, va, estuve cerca, dice, sí, va muy bien. Bueno, ahora pasemos a la cuarta ley. ¿Y la cuarta ley a qué se refiere? ¿Se refiere a proteger y a manejar bien el pasto o se refiere más a una más respuesta animal? ¿Qué dicen ustedes? A ver, la cuarta ley. Respuesta animal. Respuesta animal, ¿verdad? Sí. A una mejor Inge, respuesta animal. Sí, diga. yo pienso que sí es para una mejor respuesta animal, pero también como para cuidar también el pasto, Está relacionado. A ver, ¿por qué está relacionado? Decinos. porque los periodos de ocupación son cortos. Porque
los periodos de ocupación son cortos. O sea, entre menos periodo de ocupación de un pasto, ¿verdad? El animal va a consumir, ¿verdad? Un producto, ¿verdad? De muy buena calidad. Y el pasto obviamente también va a permitir crecer adecuadamente y también, ¿verdad? No le vamos a cortar su capacidad de rebrote, ¿verdad? Cuando dejamos pues el YAF, el índice de área foliar. Ese índice de área foliar tendrá que ser en función también del hábito de crecimiento de los pastos. Los pastos que tienen menos índice de área foliar, dijimos, son que nos podemos manejar con menos índice de área foliar. Son, ¿verdad? Los pastos como los sinodones, las digitarias. Pero, ¿verdad? Ya un pasto, por ejemplo, como una braquiaria que es de crecimiento decumbente, tiene que aumentarse su índice de área foliar, reducirse el factor de uso, si lo queremos ver así. Y su pasto amacaullador, pues también, ¿verdad? Tiene reducido su factor de uso y hay un poquito de más índice de área foliar, ¿verdad? Entonces, todas esas leyes están relacionadas en función de manejar eficientemente no solo el pasto, sino que también una mejor respuesta animal. ¿Qué es un sistema de pastoreo para ustedes? ¿Qué es un sistema de pastoreo? A ver. Un sistema donde podemos rotar el ganado dando tiempo de descanso y de alimentación del mismo. Sistema donde podemos rotar el ganado, dice Garrido García. Tal vez es tener como un plan, ingeniero, como dice mi compañero Herman, que estar teniendo el ganado en rotaciones, y así en los potreros, y tener también un lugar donde darles zacate y corte. También un lugar para, eso nos ayuda para incrementar la capacidad de carga de la finca. ¿Alguien más que nos quiera aportar? ¿Qué son sistemas de pastoreo para ustedes? Señora, yo opino que es un programa que se basa en las 4 leyes para facilitar la producción. Para facilitar y eficientar la producción. Son esas alternativas de uso. ¿Por qué se le llama alternativas de uso? En función de obtener, ¿verdad?, la mejor productividad de recurso suelo, del recurso pasto, del recurso, ¿verdad?, animal, inclusive recurso humano, porque muchas veces nos facilitamos, ¿verdad?, el trabajo con estos sistemas. Y son esos sistemas que nos ayudan a eficientar, son alternativas de uso. ¿Por qué? Porque hay una diversidad, ¿verdad?, de formas, creo, en función de obtener la mejor respuesta, la mejor productividad en la finca, ¿verdad? Bueno, ¿qué necesito saber yo para implementar un sistema de pastoreo? A ver. ¿Qué necesito saber? Principalmente yo me imagino, Inge, que deberíamos de saber la clase de animal que vamos a tener. Por ejemplo, si vas a tener vacas productoras o no productoras, porque si son productoras tenemos que tener un pasto que tengan mejores características de nutrientes, y también saber cuántos animales vamos a tener para saber la área que nosotros vamos a ocupar. Muy bien, la capacidad de carga, la carga animal. ¿Qué otra cosa, jóvenes? El periodo de saber? ocupación de los potreros y el periodo de descanso que se les debe dar. Descanso. ¿Qué más necesito saber? El número de lotes. El número de lotes. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa necesitamos saber? ¿Verdad? La especie del pasto. La especie del pasto. Muy bien, Steven. ¿Qué otra cosa? Características del clima del lugar. Características del clima. ¿Dónde voy a tener la finca? ¿En qué condiciones de suelo?
profundos, bien drenados, no, lo voy a tener en suelos un poquito pedregosos, con suelos arcillosos, clima tropical, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasto voy a introducir ahí? ¿Qué ganado voy a producir? Todo esto es parte del conocimiento para implementar un sistema de pastoreo, ¿ya? ¿Y con qué objetivo implemento yo un sistema de pastoreo? Vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de implementar un Para sistema de pastoreo? tener mejores resultados en las producciones, Inge. Tener mejores, ¿verdad?, resultados en las producciones. Pero ¿será que solo eso buscamos? No, asimismo, Reducir cuidar costos. nuestro, ¿Perdón? Démosle chance a Steven. Steven creo que estaba... no solo agregando lo que dijo el compañero Garrido, no Ajá. solamente eso, sino que además cuidar nuestros insumos, en este caso nuestros pastos. Ajá, conservar, ¿verdad? Todo esa parte. El recurso suelo y también nuestros pastos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? Tal vez reducir costos, Inge, para no estar comprando concentrados. También reducir costos para ir produciendo nuestro alimento en la propia ¿qué? Finca. Y por ahí podemos ir hablando de integrar los sistemas que bancos de proteína, ¿verdad? Sistemas de bancos de proteína y algunas otras cositas que vamos a ir viendo ahí. Por ejemplo, ya vamos a hablar de conservación de forrajes. Ustedes son el grupo 1, ¿verdad? Es la sección A, ¿verdad? Con ustedes, ¿verdad? Bueno, ustedes pues, pero ahí en la cuarta práctica vamos a hablar de algunas estrategias de conservación de forraje, ¿verdad? Cómo venir y a través del uso de la caña y urea podemos obtener un alimento que tiene alrededor de 14 y 6% de proteína, con el cuidado necesario, porque recuerden que el nitrógeno es tóxico y hay que convertirlo pues en proteína animal a través de la flora ruminal, ¿verdad? Entonces podemos ir generando nuestros propios suplementos en la propia finca, y esa es parte de lo que es la práctica número 4. Bueno, entonces hoy pasemos a la presentación que teníamos, ¿verdad?, preparada y que ustedes ya, me imagino que ya la conocen. Miremos, unidad 8. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. A las 45 estamos programados. Nos quedan como 26 minutos, suficiente para discutir esta parte. Y nos queda para el lunes, ¿verdad? Nos quedaría para el lunes, ¿verdad?, la parte de lo que es el ejercicio que tenemos hoy, ¿verdad? Eso es lo que vendría, ¿verdad? Bueno, miren pues, vamos acá. Unidad 8, manejo, utilización de forrajes y sistema de pastoreo. Ya hablamos un poquito de esto. Hay una diversidad de sistemas de pastoreo. Dentro de eso están el continuo y el rotacional. Vamos a ir analizándolos paso a paso. El continuo es este. A ver. ¿Qué ley de pastoreo racional Boysen, verdad, Boysen, puedo, digamos, cumplir con el continuo? Dígame. ¿Qué ley? Chicos. Voy a repetir la pregunta, Inge. ¿Qué ley de pastoreo racional Boysen puedo cumplir con un pastoreo continuo? De las 4 leyes. Quizás. ¿Perdón? La cuarta ley, quizás. La cuarta ley, quizás. ¿Qué dicen ustedes? La cuarta ley, ¿será? ¿Qué dicen? Tal vez la tercera ley. La segunda. La segunda, dice, ¿verdad? La segunda. ¿Ya se dieron cuenta? Ninguna. Porque el ganado entra, ¿verdad? Y ya al cuarto día, ya al séptimo día, ya no cumple la segunda ley.
Nunca va a cumplir la primera. Y tampoco la tercera, ni la segunda, ni la cuarta, ¿verdad? O sea, estos pastoreos, ¿verdad? No son convenientes. Después nos vamos a los pastoreos, ¿verdad? Rotacionales. Esos sí son los más convenientes, ¿verdad? Y el más sencillo es el pastoreo continuo. Que voy a tener 2 potreros. La finca dividida en 2 potreros. Ahora bien, cumplo con las 2 primeras leyes en este sistema de pastoreo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo cumplir con las 2 primeras leyes? ¿Con un pastoreo continuo? ¿Qué dicen? No. ¿Por qué? Vamos a ver. Ujú. Ujú. Muy bien, miren pues, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo ganado de carne, digamos? Unos terneros, hay unas 400 libras. Lo puedo mantener 7 días en este potrero, con este, digamos. ¿Ya? Pero luego se recupera este 7 días. Cumplí con este, con los 7 días de periodo de ocupación, pero al regresar aquí, ¿será que cumplo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el periodo de descanso sería muy estrecho. ¿Cuál es el menor periodo de descanso y en qué pasto los puedo encontrar? Dígame. ¿Están de acuerdo los demás que el mínimo periodo de descanso, ¿verdad? Va a ser de 28 días? ¿Qué hemos visto? ¿Qué dicen ustedes? Vamos. 21 días, ¿verdad? El mínimo decimos es 18 días y siempre es para estrella. Los sinodones principalmente, las digitarias a veces, pero no siempre porque la digitaria a veces está entre 21, 24 y a veces hasta en 28 días, como el Lichantium aristatum también, ¿verdad? Entonces, este no nos conviene. ¿Cuál es el que nos conviene? ¿Verdad? Este es el alterno, ¿verdad? Miren. Ahora, ¿cuál es el que nos conviene? Nos convienen, ya vienen los pastoreos rotacionales en fajas, que como bien lo indica ahí, lo implementamos en áreas grandes. ¿Qué ventaja tiene? Que no tenemos tanta cerca eléctrica fija y tampoco bien tanto cerca con poste muerto, como le llamamos a esto, o cerca viva, porque cuesta el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo lo hacemos entonces? Venimos y ubicamos aquí una batería de 6 potreros en función del periodo de ocupación, el periodo de descanso, la disponibilidad, la carga animal, capacidad de carga. Cuando vamos en el último potrero, por ejemplo, ya o cuando venimos y ya se consumieron los de 3 potreros las vacas, cambiamos esa cerca para acá hasta llegar hasta acá. ¿Mm? ¿Qué característica tiene el pastoreo en fajas? Que se utiliza en extensiones grandes y que muchas veces el periodo de descanso de algunos pastos se aumenta. Este es el kikuyú y este pasto, recuérdense que es el que tiene mayor factor de uso, que hemos dicho que recomendamos 90. En fincas como esta, esta no es otra finca, le dan hasta el 100%, ¿verdad? Entonces, ubicamos estas fajas, ¿verdad? Ahí manejamos el ganado. Al terminarse, ¿verdad? Vamos aquí, ¿verdad? Cuando vamos terminando, llegamos aquí, esta faja la vamos cambiando para acá, la segunda para acá, hasta que llegamos, ¿verdad? Al final del potrero. Es la característica, ¿ah?, de pastoreo
en fajas. Este pastoreo se complica un poco más cuando trabajamos 2 o más lotes. Regularmente aquí es para extensiones grandes y manejar, ¿verdad? Un solo lote. Se puede trabajar varios lotes, ¿verdad? Pero se complica un poco, ¿verdad? Hay que hacer corrales, ¿verdad? De manejo, ¿verdad? O bien comenzar aquí y luego el otro pasa para acá y el otro pasa hacia acá. O sea, se puede manejar también. Se dificulta un poco por el manejo de los animales muchas veces en este tipo digamos, de corredizo, ¿verdad? Vamos. Acá, mire, este es un sistema de pastoreo real, ¿verdad? En fajas. Ahora bien, hay otro tipo de pastoreo. Sí, diga. Ese Diga. pastoreo en fajas, ahí sí se podría dar, digamos, el periodo de descanso al pasto porque está dividido en varias. Ahí sí. En varias franjas, como dice ahí. Yo Ahí pienso sí. que ese sería uno de los mejores. Ese es uno de los mejores. ¿Por qué? Todos tienen sus ventajas. Porque no tiene usted todito el potrero aquí lleno de cercas, ni eléctricas, o sea, cercas con alambre de púa, porque eso genera mucho gasto por mantenimiento, ¿eh? ¿Verdad? Entonces se adapta a estas condiciones grandes, ¿verdad? El pastoreo en fajas tiene esa ventaja. Y sí se puede dar con él las 4 leyes del pastoreo racional Boyce, porque, ¿verdad? Se puede inclusive manejar hasta 3 lotes, ¿verdad? Es uno de los pastoreos, ¿verdad? Mejores. Todos tienen su ventaja y sus desventajas también. Ahora viene este tipo de pastoreo, que es un pastoreo en fajas, pero en fajas dirigidas, o un pastoreo dirigido en fajas. Este es uno de los mejores, ¿verdad? Y también tiene la característica de usar estas potreros largos, potreros grandes, de bastante extensión, ¿ya? Entonces, esta área, por ejemplo, es manejada bajo pastoreo dirigido o dirigido en fajas. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Aquí está. Miren. El sistema de pastoreo en fajas dirigido consiste en que usted como técnico tendrá que saber la disponibilidad del forraje. Muestrear diariamente, por lo menos. No estar viendo, ¿verdad? Y si no a diario, pues para la semana. Y venir y decir, bueno, este es el rendimiento que yo tengo por hectárea. Entonces, tengo que dar una faja de aquí para acá, de 3 metros, por ejemplo, de aquí más o menos acá, para responderle a las necesidades de forraje de este ganado. No totalmente nutricionales. ¿Por qué? Porque este ganado produce 25 o 30 litros de leche al día. Solo con kikuyú, aunque es de buena calidad, pero no le llenamos sus requerimientos. Tendrá que ir a las instalaciones de manejo, ¿verdad? Comederos, a consumir otro pasto y también a consumir su ración de alimento balanceado. Entonces, ¿qué se hace acá? Se calcula cuánto es el área, ¿verdad? O la faja en el día que se va a consumir el ganado. Y al decirle días, no son 24 horas. El ganado regularmente viene aquí después de ordeño, del primer ordeño. Permanece acá y se regresa, ¿verdad? Al segundo ordeño. Y luego en la noche ya no viene aquí. Se queda en los corrales consumiendo otro tipo de alimento. O tal vez forraje, pero ya servido en verde y su ración, ¿verdad? De concentrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta cinta, que es una cinta plástica eléctrica, ¿verdad? No se corre ni siquiera los 3 metros. Si decimos, bueno, 3 metros son los que estos animales me consumen en el día o en esas horas de pastoreo.
lo primero que hago es correrla 1 metro. Y el ganado va consumiéndose toda la orilla. Luego la corro el otro metro y sigue consumiendo. Luego la corro el otro metro y el ganado se lo consume toda la faja. Al terminarse, ¿verdad? Que pueden ser unas 6, 8 horas o 10 de pastoreo, el ganado ya se retira del área, ¿verdad? Y se va, pues, a las instalaciones de ordeño, a las instalaciones de manejo, ¿verdad? En comederos y todo lo demás. Ese es uno de los sistemas que más, ¿verdad? Ha estado funcionando en lecherías, ¿verdad? En lecherías, pues, digamos que son un poquito como tiradas más a un sistema semi-intensivo o quizás un sistema semi-intensivo más con tendencia a lo intensivo, ¿verdad? ¿Qué requiere? Primero, de conocimiento de muestreo. Segundo, de que el pastor esté pilas aquí, moviendo 1 metro, moviendo el otro metro y moviéndolo acá otra vez y de regreso, ¿verdad? El ganado. Ese es uno de los pastoreos que tiene mucha ventaja cuando manejamos ganado en producción de leche, altas productoras, ¿verdad? Y áreas de pastoreo, pues, ¿verdad? Manejadas eficientemente. Yo sé cuánto de materia seca se tiene que consumir cada animal. De acá, tal vez le voy a dar el 1% de materia seca. Eso quiere decir que son 10, si las vacas, ¿verdad? Pesan 1000 libras, pues ustedes saben que les voy a dar 10 libras de materia seca, ¿verdad? Y si sé que el pasto tiene unas 22%, yo sé que ese ganado se va a consumir 46 libras diarias aquí. Por eso es de que muevo esta pita 1 metro, 1 metro y 1 metro, porque sé que, ¿verdad? En función del número de ganado, ya sé cuánto tengo aquí y por qué se van a consumir esos 3 metros, ¿verdad? Ese es este sistema, pues, diferido. En fajas, que también al igual anterior, ¿verdad? Con la diferencia que esto es más dirigido, ¿verdad? Que el anterior. ¿Ya? ¿Qué desventaja tiene este sistema? Vamos a ver. ¿Qué desventaja le mirarían ustedes a este sistema? Chicos, ¿desventajas del sistema? Por favor, ¿sí? Ajá, si estamos manejando otro tipo de animal como ganado engorde, acostumbrado a esas grandes extensiones, ¿verdad? Se nos complica un poco. Lo podemos acostumbrar, pero es complicado. Por eso le decía que la tendencia de este va a ganado en producción de leche y altas productoras, ¿verdad? A esos sistemas, ¿sí? ¿Qué ventaja le ven? ¿Qué ventaja le ven? Ventaja sería que sí le da los periodos de descanso. Que se le da los daría. periodos de ocupación, los periodos de descanso y es dirigido hacia, digamos, cantidad exacta de lo que se consume el animal al día en materia seca, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a llenar el 1% como el ejercicio que hicimos. El otro se va a llenar en los otros, en el comedero, ¿verdad? O sea, uno tiene muy monitoreada el rendimiento del potrero y también, ¿verdad? Cantidad de consumo diario de su ganado. ¿Qué desventaja le miran? Ya le vimos una. ¿Cuál otra desventaja le ven a ese sistema? Así es. A un trabajador muy capacitado y un técnico encargado de la finca que sepa de todo esto, ¿verdad? Para que le diga siempre al trabajo, mira, lo tenés que mover, ¿verdad? A tanto, ¿sí? Si ya, por ejemplo, una vaca, secamos una vaca, ya no dio producción de leche, unas 2 o 3 vacas, ¿será que va a ser lo mismo? Puede ser un poquito diferente, ¿verdad? Ahora miremos el rotacional tradicional, que es el que más, por lo menos ese deberíamos de utilizar todos.
un solo lote de ganado y el periodo de ocupación y el periodo de descanso fijo. ¿Qué mejora le pueden hacer ustedes a este sistema? Vamos a ver una mejora inmediata. ¿Qué mejora inmediata? Esto es un sistema tradicional, digamos. En un solo lote de ganado, el periodo de ocupación y periodo de descanso fijo. El mismo periodo de descanso, el mismo periodo de ocupación, y como les digo, es bueno. Eso es bueno. ¿Ya? Pero, ¿qué mejora le pueden hacer a ese sistema? Pues ingeniero, yo opino que el periodo de descanso, bueno, el periodo de descanso más que todo debería ir influenciado en el periodo del año, porque por ejemplo en invierno pues se prolifera más el pasto. Claro, hacer algunos ajustes, ¿va? Pero de inmediato, hacer 2 o 3 lotes. ¿Qué me implica eso? Hacer más potreros, ¿verdad? Hacer más potreros. Eso es lo que me implica esa parte, ¿verdad? Dividir el hato en lotes. Muy bien. Esto nos lo dice Laser. Uy, ¿verdad? Muy bien. Dividir el hato en lotes. ¿Ya? Ahí está, ¿verdad? Un solo lote, ¿verdad? Un solo lote. Lo podemos dividir, ¿verdad? Entonces, sistema rotacional, pues tradicional, ¿verdad? Un solo lote ahí. ¿Qué podemos hacer? Dividirlo en 2 lotes, por ejemplo, o 3 lotes e incrementar el número de potreros en el sistema. Ahora, sistema de pastoreo rotacional estratégico, ¿verdad? O también le llamamos, algunas veces, ¿verdad? Puede ser el mismo sistema diferido, ¿verdad? ¿Qué son esos sistemas? Sistemas estratégicos, que también algunas veces le llamamos sistemas de pastoreo diferidos. ¿En qué consisten esos sistemas? Vamos a ver. ¿En qué momento los puedo utilizar? Aquí les dice un poco de esto. Miren, ya es un cambio, ¿verdad? Se hacen ajustes en la carga animal según la disponibilidad del potrero. También el periodo de descanso y periodo de ocupación puede variar según la disponibilidad del potrero. Según las condiciones, invierno y verano, lo que mencionaba alguien de ustedes, ¿verdad? Esto ya son sistemas de pastoreo rotacional estratégico, ¿verdad? Algunas veces se manejan también como pastoreo rotacionales diferidos, ¿verdad? ¿Qué características tienen estos sistemas? Vamos a ver. ¿Y en qué momento los puedo utilizar? Dígame, ¿qué momento los puedo utilizar? ¿Para qué? Al inicio de la época lluviosa. Al inicio de la época lluviosa. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Alguien más nos quería participar? Cuéntenos, díganos esto. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Muy bien, por ahí va la cosa. Vean, ¿qué hacemos ya directamente en las fincas? ¿Qué ven aquí? Bastante disponibilidad. Rápido decimos, ¿qué mes será aquí si la finca no tiene humedad? Junio, julio, por ahí, junio, julio principalmente, los meses de mayor disponibilidad, ustedes lo saben. Si no muevo, como tengo más disponibilidad, ¿sí? Entonces puedo incrementar la carga animal, estacional nada más, ¿verdad? Pero
no quiero, porque no tengo plata, por ejemplo, pero sí estoy consciente de que aquí, ¿verdad? Ya junio, julio, agosto, por ahí, mi disponibilidad incrementó. Se me va a ir acumulando, ¿ya? Y yo vengo y el periodo de descanso y el periodo de ocupación yo lo tengo fijo. ¿Qué puedo hacer aquí? Ya me preparo, y estos son los meses, entre un mes anterior o 2 meses anteriores, uno hace uso de esta estrategia. Perdón. ¿Por qué? Porque sabe que ahorita ya entraron los airecitos de noviembre, ya se dieron cuenta. El invierno ya prácticamente nos dejó. La disponibilidad de este potrero que están pastoreando estas vacas para el siguiente no es la misma, no va a ser la misma. Y para en el otro, digamos, a los 60 días, si estamos pastoreando cada 30 días, va a ser menos. Y ya en enero menos. Entonces, como yo veo rápido que la curva se detiene por falta de agua, si no hay agua, no hay fotosíntesis, ¿verdad? Si no hay humedad. Entonces, ¿qué sucede? Como yo estoy consciente que aquí tengo más disponibilidad, entonces digo, bueno, tengo 20 potreros en la finca, determino esto y digo, bueno, con 16 potreros yo tengo lo suficiente para pastorear. Entonces cerré 4 potreros. Como cerré 4 potreros, mi periodo de ocupación, ¿qué va a pasar? ¿Va a variar, sí o no? Porque voy a incrementarlo. ¿Sí? Lo voy a incrementar. ¿No? Entonces, vengo y también se va a reducir un poco el periodo de descanso. Pero hay disponibilidad ahí. Ahí lo que estoy haciendo es ajustando la carga animal a la capacidad de carga, ¿verdad? De la finca, pero reduciendo 4 potreros. Y esos mis potreros me van a seguir, ¿qué? ¿Verdad? Incrementando producción. Cuando llegue del déficit de alimentación, ¿qué va a pasar? Entonces voy a reducir un poquito el periodo de ocupación aquí y voy a incrementar el periodo de ocupación más en los otros, ¿qué? En los 4 potreros que me están sirviendo de soporte para paliar por lo menos 1 o 2 meses de la época crítica. Díganse de repente noviembre, diciembre o bien diciembre y enero. ¿Sí? Entonces ya conservo un poquito de menos forraje, ¿verdad? ¿En qué otra forma puedo utilizar un sistema estratégico o bien un sistema diferido? Así se encuentra. A veces se presenta diferente el sistema diferido y el sistema estratégico, pero casi buscan lo mismo. Por ejemplo, si quiero producir semilla, ¿verdad? Esto creo que es sinodón. ¿Verdad? Quiero producir semilla porque tengo que establecer unas 5 hectáreas, ¿verdad? De sinodón en el invierno, ¿verdad? Entonces vengo y cierro mi potrero por ahí por junio, porque en julio tengo que establecer. Entonces cierro el potrero. Ahí tengo que cambiar el periodo de ocupación y también el periodo de descanso, porque cerré ese potrero. Porque ese potrero se va a convertir en ¿qué? En producción de semilla. Por ejemplo, en Jaraguá, en Hiparremia rufa, en pasto gamba, ¿verdad? Esos pastos frecuentemente en la parte oriente del país, ¿verdad? Los productores dicen, miren, no le vayan a meter ganado a ese par de potreros de Jaraguá. Entonces, como hay suficiente pasto acá, entonces mejor detengamos un poquito más tiempo el ganado aquí y esos potreros me los dejan descansando, no le metan el ganado. ¿Qué busca él? Él no busca disponibilidad, lo que busca es producir semilla. Entonces los van cerrando ahí a inicios de octubre. Para que ese pasto tenga crecimiento octubre, noviembre, ¿verdad? Desarrolle su tallo floral y esté produciendo semilla ahí en diciembre. ¿Sí? O a veces se cierran un poquito antes, porque esos pastos producen semilla ahorita en noviembre, diciembre. Entonces lo que quieren es
o acumular forraje o bien producir semilla, ¿verdad? Entonces, por eso es que se trabaja este tipo de sistemas, ¿verdad? Luego, el sistema que habíamos discutido de punteros y continuadores, en donde se trabaja con 3 atos, ¿verdad? Con 3 atos. Este también, como bien lo habíamos dicho, rotacional, se puede trabajar entonces con 3 atos y ya se convierte en un sistema rotacional de punteros y continuadores. Con esto finalizamos la clase de hoy. Ya el lunes desarrollamos este pequeño ejercicio. Preguntas que tengan sobre el tema de hoy. A ver, para finalizar la clase. No, Vinicio, ¿verdad? Bueno. Todo correcto, todo bien, Inge. Todo bien, José. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿En qué les ayudó integrar todo esto? Interesante, Inge, porque uno, digamos, en el campo, bueno, al menos yo, Ajá. gracias a Dios nosotros así atrás de la casa tenemos un terrenito y tenemos unas vacas, ¿va? Excelente. Pero nada más tenemos dividido el potrero en 4, o sea, en 4 divisiones. Ujú. Pero como es un medícola que tenemos ahí, su periodo de descanso es bastante. Entonces tenemos problema con el pasto ahorita y nos tocó darle zacate de corte. Les estamos dando el de pasto Guatemala. Ujú. Y así la estamos pasando ahorita porque sí, y como no estaba lloviendo, hasta ahorita empezó a llover. Ujú. Ah, bueno, ¿hasta dónde estás, José Garrido? Y Zabalinge. Ah, y Bueno, Zabal, ahorita sí. estoy aquí en Guatemala que tuve que venir por unos problemas, pero Ah, ahorita bueno. ya voy a Ujú. regresar allá primero Dios. Sí, pues, sí, no, Izabal es parte, trabaja mucho un médico, la verdad, ¿verdad? Llueve bastante, pero ya están usando pastos de corte. Por ahí creo que alguien nos decía, ¿verdad? Vamos a ver, aquí muy interesante, a la vez motivante, que bueno, ¿verdad? Aníbal Córdoba, muy bien. Si se dan cuenta, desarrollamos esta unidad, parte, ¿verdad? Esta unidad, considero que cumplimos los objetivos o los indicadores del logro. Y pues ahí nos vamos a seguir viendo, ¿verdad? El día lunes continuamos con el ejercicio, ¿verdad? Y el día miércoles, pues, desarrollan ustedes también otro ejercicio en clase, que está ahí en la presentación. Y ya estamos listos para la segunda fase de evaluación, porque creo que la otra semana ya comienzan los segundos parciales, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Sí, rapidito, mira. Inge. Rapidito, pero bueno, en Pastos pues vamos muy bien programaditos y la ventaja es que los exámenes no los hace muy difícil el profesor, ¿verdad? Y aprendemos, así es que, ¿verdad? Estamos Para el listos. que estudia no está difícil, Inge. Sí, para el que estudie y pone atención, ¿verdad? Esto no es difícil. Y lo más importante es que aprenden y ustedes tienen esa base, ¿verdad? Así es que considero que vamos bien. Cuídense mucho. Un abrazo.